historia del pueblo de Israel. Ya habíamos visto los desastres que se cernían, las advertencias de los profetas, si no cambian, si no se arrepienten, si no dejan de poner su confianza en otras cosas, viene la desgracia. Y la desgracia usualmente llega. Así como cuando le dice a uno, la mamá a uno, no pise el suelo porque se va a enfermar de las anginas, y pisa el suelo, ¿y qué pasa? Se enferma uno de las anginas. Dicen los doctores que es mito urbano, pero o sea, a mí todas las que me decían, mi mamá no haga esto porque le va a pasar esto, siempre me pasó. Pero bueno, punto al que los profetas anunciaron y denunciaron estos excesos en todos los ámbitos, excesos en el orden religioso, con los ídolos y con otras religiones, excesos en la política de matrimonios. O sea, ¿qué es eso de excesos en la política de matrimonios? Ahorita hay países que tienen política de matrimonios todavía, hasta la fecha. Si ustedes quieren ser ciudadanos israelitas ahorita a la fecha y la mamá no es israelita, no son israelitas. Si la mamá es israelita, sí son del pueblo de Israel. En otros países, con que uno de los dos padres sea ciudadano de ese país, entonces puede uno integrar. Entonces, al punto al que voy, en Chile tienen políticas también de matrimonios. Y en algunos casos las llevan a grados extremos, como en el caso de los campos donde tienen a aquellos que no son de la dinastía que rige ahorita en China. La mayoría del país son de la dinastía Han, H-A-N-G. Y los ugurs, que son musulmanes, que los tienen en campos de concentración. Y ahí tienen políticas de que con ellos, hasta que no se integren, no se casan. Y en cuanto a los demás políticas, tenía la política de un solo niño. Durante 60, 70 años lo tuvieron. Y ahora que están en crisis, están sugiriendo que tengan dos, pero ya no quieren tener ni uno. Entonces, tienen otros problemas. Pero bueno, los profetas denuncian, algunos con mucha agresividad, el gran peligro que es los matrimonios con extranjeras, sobre todo con extranjeras. Y obvio, hacen un juego de malabarismo, porque el que viene, el extranjero, ahora sí, lo que llamaríamos hoy el migrante, o sea, tiene un desarrollo muy importante donde se habla de que hay que ser misericordiosos, justos y tratarlo con bien. Entonces, hay todo esto también. Además de estas denuncias en el orden de los matrimonios mixtos, del orden religioso, también en el orden político. Es un gran riesgo, es un gran peligro ahorita en todas partes. El Papa lo acaba de decir, así es de que me voy a lavar las manos porque lo dijo él. Que hay que tener cuidado con el populismo, porque el populismo busca endiosar a alguna persona, algún mesías, si quiere algún mesías nuevo, algún nuevo salvador, un nuevo caudillo, que él va a solucionar todos los problemas de todos, pero eso no es cierto, nunca. No hay nadie que pueda solucionar los problemas de todos. La vida no funciona así. Entonces, en el pueblo de Israel tienden a caer en la tentación del caudillo, pero también tienden a caer en la tentación de poner su confianza en otros países, en las grandes potencias del tiempo. Es algo que los profetas reclaman. La confianza no está para ponerla en nadie, no está para ponerla en ninguna potencia, en ningún... Cuando un país pone su confianza en una potencia, vamos a hablar del caso de México con Estados Unidos. Estados Unidos hace préstamos a México de distintos niveles, colores y sabores. Pero cada préstamo lleva su cadenita. O sea, cada préstamo lleva una lista de condiciones que se tienen que aceptar, cumplir y llevar a cabo. Y si no se llevan a cabo, se acaba el financiamiento,
se multiplica la deuda al grado de sofocar al país. Todas las grandes potencias, todos los poderes imperiales siempre trabajan de esta manera. China les presta a muchos países y luego les recoge algún bien, emprende. O sea, no me pudiste pagar, el puerto ahora es mío por 100 años. Y obvio lo ponen por escrito para que no digan que está abusando. Estaba por escrito, pero sigue siendo un abuso. Poner la confianza en cualquier cosa siempre lleva un compromiso de dependencia. Los profetas reclaman esto, están vendiéndose, están comprometiendo su libertad, están entregando algo. No sé si recuerden cuando hablábamos del Génesis y del Éxodo, ¿cuál era la parte principal? El llamado a caminar siguiendo al Señor en la libertad. Él es una condición del Génesis y del Éxodo que deja de cumplirse. Cuando eso deja de cumplirse, bueno, llegamos al punto donde estamos en la historia del pueblo de Israel y llegamos a algunos de los libros más complicados que nos podemos imaginar. El libro con el que vamos a empezar se llama el libro de las Lamentaciones. O sea, ya vimos algunos profetas, ya vimos todo el Pentateuco. Ahorita vamos a entrarle a esta sección. Son tres libros los que vamos a revisar nada más. El primero es el de las Lamentaciones, luego es el de Ezequiel y luego es un libro que no es libro. Pero ya resolveremos ese misterio después. ¿De qué trata el libro de las Lamentaciones? O sea, todo el llanto, toda la desesperación, todas las crisis, todas las situaciones difíciles, pero bueno, ya está todo eso. Luego, ¿qué pasa? ¿Cómo reaccionar a Cristo? Es muy interesante. Nosotros somos un pueblo, una cultura que fácilmente nos reímos mucho de la muerte y nos disfrazamos y cosas así, ¿no? Pero somos bien cobardes a la hora de enfrentarla, porque rara vez tenemos un testamento, rara vez tenemos las cosas claras. Si de algo se mantienen nuestros licenciados es de todos los intestados que quedan por ahí. Y de poner a uno contra otra contra uno en las familias. Entonces, todos contra todos. Las Lamentaciones son ese horizonte donde el autor de este libro, ¿qué características tiene? Bueno, primero es un poeta. Tenía que ser un poeta. Así, ¿por qué tenía que ser un poeta? Si yo le pido, con todo respeto, no voy a pensar en nadie, pero me voy a apuntar a mí. Si yo le pido a un salvaje que interprete la realidad, ayer en la mañana tuve clases en el seminario. Después de hacerles su examen que les hago todos los días llegando, les puse el partido de fútbol de la selección mexicana contra Polonia. Y el argumento con el que me convencí para hacer eso es: esto es cultura. Es cultural. Así, necesitamos estar enterados, aunque no nos guste. O sea, no se trata de que nos guste. Ahora, el punto. Yo estaba haciendo muchos análisis, estábamos en clase, estaba haciendo el análisis de todo lo que estaba pasando ahí, frío. Para empezar, había como un 90% del estadio lleno de puros mexicanos. A lo mejor exagero y había 89.9, a lo mejor había 92 puntos ya. Muy poquitos baches, se veía parejito el verde, casi por todos lados. Puede ser una exageración, a lo mejor es el 85%. Pero el punto al que voy es, primero, había muchos mexicanos. Segundo, ya había visto los desastres que habían hecho nuestros compatriotas allá pasando botellas. Y no solo eso, sino subiéndolas a TikTok y grabando cómo pasaban las cosas. Y, o sea, le suman insulto a la herida. Los vi peleando con las porras de Argentina.
Argentina y cómo tiraban cerveza, cómo les estaban echando la cerveza encima a los argentinos. Y pues obvio, son mayoría, casi fueron más mexicanos que los que viven en todo el país, es el mundial ahorita. Wow. En ese país tiene de habitantes más o menos lo que tiene, un poco más, entre Rosarito y Tecate nos pasamos de los que hay ahí. Iba a decir Rosarito, pero a lo mejor me quedo corto. Son menos de 100,000 habitantes en todo el país. Entonces, mexicanos deben de andar como 40,000 allá. O sea, cifras redondas, ¿no? Entonces, pero bueno, estaba haciendo el análisis, estaba viendo luego. Yo soy un hombre muy materialista, luego estaba sacando cuentas. A 35 a 40,000 por piocha. O sea, 35 $40,000 por cada sabroso. O sea, era mi cuenta, ¿no? Tomando en cuenta todo lo que llevaron para tomarse, todo lo de la fiesta, todo lo de los partidos, todo. El partido, la verdad, estuvo muy enfadoso, pero igual, ver a Memo Ochoa parar el penal y cosas así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A lo mejor va a ser uno de los únicos momentos agradables que nos vaya a tocar de aquí en adelante. Después viene la desgracia. ¿Y cómo nos preparamos para eso? Ese es el punto. El libro de Lamentaciones es un manual. O sea, ¿cómo te vas a prevenir? ¿Cómo te vas a preparar? ¿Cómo vas a disponerte para cuando venga la lluvia? Yo tengo una frase que me encanta, que repito hasta el cansancio, ¿no? ¿Cuándo construyó Noé el arca? Antes de que todo. ¿Cuándo le avisó Dios? Cuando le avisó Dios. Eso es, ¿antes o después de la lluvia? Antes. Antes. Si hubiera empezado a construir después, no le hubiera servido de mucho. Pero el punto es, no se construye cuando ya está lloviendo. No se construye, no nos preparamos cuando nos cae la desgracia encima. Hay muchas personas que cuando les cae la enfermedad, la inseguridad, y la inseguridad me refiero a nivel social, ¿no? Cuando vamos, que nos roban un carro no tenemos aseguranza y no tenemos tampoco para seguirlo pagando. O sea, dice uno, ¿cómo te atreviste a agarrar un carro de esos si no traes aseguranza? Es que costaba caro. Bueno, el punto. El libro de las Lamentaciones es una pregunta fundamental. La primera parte de un acto de fe. ¿El acto de fe cuál es? Dios sigue estando con nosotros a pesar de esto. O sea, Dios sigue estando con nosotros. De eso no tiene dudas el autor. O sea, a pesar de todo lo que está pasando, Dios sigue estando con nosotros. Ahora, si damos ese salto de fe, el autor, sí, ¿qué sentido tiene lo que estamos viviendo? O sea, cuando estas personitas que andan de viaje ahorita, bien a gusto y haciendo su desastre, regresen de Qatar, pues va a haber algunos que regresen y van a regresar como Juan por su casa sin ningún pendiente porque tienen bastante, su fortuna es enorme. Bendito sea Dios que le gasten y que la disfruten. Pero van a regresar otros que se fueron con los postibonos y con la de los vales de despensa de la fábrica. Y así, padre, esos no pueden viajar. No deberían. Así que los viajes tienen que ser a Ensenada, tienen que ser a Tecate, tienen que ser a La Rumorosa. No, bueno, a veces es otra historia. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser uno ajustado a su realidad? Porque quien se dispara de su realidad por lo regular lo único que hace es dañar más o enturbiar más el agua. La ensucia más. El autor, además de preguntarse sobre esta realidad, sobre el sentido que tiene esta realidad, llega a una conclusión básica. O sea, en su pensamiento Dios nos está castigando.
Ellos entienden el castigo no como ahorita los psicólogos y los pedagogos modernos. Tan bien lastimados, bien dañados de la mente nuestros psicólogos y nuestros pedagogos y nuestros psiquiatras. Es que todo tiene que ser un refuerzo positivo. A ver, yo quiero ver, yo tengo una perra y tengo ahorita un cachorrito. Cuando el cachorrito se pasa de lanza, la perra lo tumba, lo agarra, lo pone hacia adentro del hocico, así entre los dientes. No le ha hecho ni un rasguño. O sea, pero le deja ver que hay consecuencias de sus acciones. O sea, hay consecuencias. O sea, así, padre, usted está incitando a la violencia. No. En el pueblo de Israel, la corrección implica amar lo suficiente como para comprometerte en la restauración, en la recuperación que nosotros llamamos conversión. El Dios de Israel, en la mentalidad del autor del libro de las Lamentaciones, está castigando al pueblo, pero no es castigo por castigo. O sea, no es castigo por castigo, es un castigo pedagógico para que se convierta, deje los malos caminos. En concreto, ¿qué son los malos caminos? Las malas decisiones. Iba un día manejando y me perdí. Llevaba un carro de esos tipo taxi Corolla, Toyota Corolla. Quiero que se lo imaginen bajito, deportivo. Y le di por un lado por donde no era. Y atrás de mí iba alguien siguiendo. ¿Quién estaba peor? ¿Quién estaba peor? O sea, yo no me ofrecí como guía. O sea, me estaban siguiendo porque creyeron que yo salía del camino. Error. Y yo traía el carro y le di, gracias a Dios, no se atoró ninguna vez. Pero desde que yo pensé que iba a llegar por una puerta de un lado y el mofle del otro. Horrible por donde me metí, en lugar de salirme hasta la red, ahorita que diga por donde, en lugar de salir al libramiento Rosa Magallón, salía a Los Laureles. Y antiguamente yo había ido ahí, había un camino que conectaba para cortar el camino. Desgraciadamente no me supe el camino. Y acabé entre los arroyos y las cosas así, casi tumbando una que otra jirafa y cosas por el estilo. Bueno, punto. ¿Quién está peor? ¿El que está perdido o aquel que está siguiendo a uno que está perdido? Sí. Cada quien lleva lo suyo, ¿no? Sí. Yo llevaba mi decisión de que por ahí había camino, era una mala decisión. Pero el punto es ¿qué se hace en esas situaciones? ¿Qué se hace en esas situaciones? O sea, ¿cuál debe de ser nuestra... a la hora que el pueblo de Israel está siendo corregido, está siendo corregido para cambiar la dirección y sus decisiones. O sea, hay que cambiar sus decisiones. Su decisión de poner su confianza en los ídolos, su decisión de poner su confianza en otros pueblos, su decisión ahora sí, de no cumplir con la misión de acuerdo a su identidad. Y la identidad, hablamos de que se establece en el Génesis y en el Éxodo. O sea, ahí quedó establecida la identidad del pueblo de Israel. Por último, nada más así, para que lo tengan ahí en sus notas para la hora del examen. Y empiezan a hacer los obras. Este libro de las Lamentaciones está escrito en forma literaria de odas. Odas, así se llama, sin H. Odas. ¿Qué es una oda? Es un himno fúnebre. Digo nomás por aquello de la palabra bonita sería una oda, ¿no? Pero la realidad es que es un himno fúnebre. Es una especie de... Desgraciadamente los protestantes nos están metiendo esa mala costumbre a veces en los templos católicos y cuando hay algún funeral quieren que hable alguien y que dirija unas palabras en nombre de todos, de la familia. Entonces,
Eso si lo quieren hacer está bien en el panteón. Aquí, va a decir, don Luis dice que aquí no lo hemos visto, no lo hemos hecho. Al señor no le gustan esas cuestiones. Es muy peligroso poner a alguna persona que no está equilibrada en el momento que está en el micrófono. Es muy peligroso. Si está equilibrado y si está al 100% y si está... pero en mi experiencia, pongan a alguien a leer de los de la familia cuando están cercanos a la persona que fallece, y usualmente a la hora de estar leyendo va a llegar a un punto donde lo que está leyendo lo va a golpear. O sea, lo va a golpear. Entonces, yo prefiero, para empezar, no es el espacio y el lugar templo, habría que pensar o en la funeraria, que es el mejor lugar. Desgraciadamente ahorita cada vez menos quieren tener ritos fúnebres, cada vez menos, se los quieren saltar. No. Bueno, esta es la forma que tiene este libro. Son 5 odas, himnos fúnebres. Aún en medio de todo esto, que el libro se llama Las Lamentaciones, no podemos esperar algo, pero es increíblemente esperanzador el mensaje que trae. Si el Señor te está corrigiendo, entonces está contigo. Si está contigo, entonces tienes un camino de regreso, que se llama conversión. Y ahí cerramos lo del libro de las Lamentaciones. Vamos a pasar a otro libro, que también tiene su parte así medio... Estamos hablando de la época más difícil del pueblo de Israel. Época en que ya los habían invadido, ya los habían conquistado, ya los habían sacado de su país, habían perdido la tierra, habían perdido el templo, ya habían perdido primero la vergüenza, ¿no? Pero después perdieron todo lo demás. Ahorita, cuando hablamos de perder la vergüenza, lo entendemos mal. Los antiguos, cuando hablaban, hay que tener vergüenza, significaba que había que tener pudor, que había que tener dignidad, que había que tener la capacidad de dar un trato respetuoso a los demás. Y en todos los sentidos, ahorita ya se perdió eso. O sea, ¿cómo que se ha perdido la vergüenza? Sí, ya estaba en la mañana, a mediodía, estaba un carro estacionado en sentido contrario. Estaba una viejecita como de unos 80 años platicando con el señor, y la viejita tenía sus 4 perros estorbando del otro lado de la calle. Entonces, a la hora de pasar, se me atravesaron los perros. Yo tuve que usar el claxon, como cualquier persona normal lo tiene que hacer por cuando no se quiere llevar un perro. O sea, casi hacen caer fuego sobre mí, que se abra la tierra. ¿Cómo se me ocurre pitarle a sus chihuahuas? O sea, los chihuahuas de la señora, ¿cómo se me ocurre? O sea, estaba en sentido contrario. Claro. Igual, a esa hora me tocó pasar también por la Santa Escuela. Y estaban en tercera fila y en sentido contrario estacionados. Y eso sí, en cuanto acaba su asunto, le dan no voltea. Yo le pito a alguien y se ofende, digo yo. Eso se llama, ya no tenemos vergüenza. O sea, si yo me equivoco, pido disculpas cuando me hacen ver mi error. No es, le subo 3 o 4 rayitas, ¿no? Bueno, en medio de esa desgracia surge el profeta Ezequiel. Es un profeta incomprendido. Así como que incomprendido para decir. Así como el libro del Apocalipsis, el Nuevo Testamento, es bien mal interpretado y muy poco comprendido, así también pudiéramos hablar su equivalente en el Antiguo Testamento, en el profeta Ezequiel. ¿Quién es el profeta Ezequiel? ¿Cuál era el oficio de este hombre? ¿Cuál era el oficio antes del destierro? Bueno, era un sacerdote. De sacerdote tuvo que emigrar
al oficio profético. O sea, le fue mal como sacerdote y como profeta también le fue mal. Fue muy constante. Como sacerdote le toca ver la destrucción del templo, le toca ver cómo se acaba su cultura, cómo se amenaza la identidad del pueblo de Israel. Le toca vivir, o sea, cómo adaptar, cómo integrar, cómo mantener las tradiciones de un pueblo. Hace rato fui a que me pusieron la vacuna de la influenza. Y de esas providencias del Señor que tiene bien divertidas. Es divertido el asunto. Lo que les voy a decir les va a sonar así medio. Me preguntan cómo se llama, digo mi nombre y el que estaba enfrente de mí voltea y me dice, yo no sabía. Voltea y me dice, es muy popular ese apellido allá en el rancho bicicletero de Jalostotitlán, que es el pueblito de mis papás. Dice, es muy popular, no es tan popular, bueno, es muy popular. Hurtado no es tan popular, pero también mis papás eran del mismo pueblito. Estamos hablando de que en la fila estaba otro sacerdote, que tengo más de 25 años de conocer y que no sabía que sus papás eran de Jalos. O sea, coincidimos, y salió la plática de ahí de... O sea, dice uno, son cosas divertidas. Usualmente ese pueblito y todos los pueblitos del país tienen esa capacidad de mantener, aunque sea con hilos delgaditos, a los suyos integrados. O sea, es capaz de mantener a los suyos integrados. ¿Y qué quiere decir integrados? Manteniendo su identidad, manteniendo esa parte de que si uno va lo reciben como que uno es de ahí. O sea, como conocen a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestra familia, también nos conocen a nosotros. Y cuando se habla, hay una identidad corporativa. Si tu familia es de trabajo y eso no está bien, es de una buena familia. Entonces tú eres bueno. No vas a tener malas costumbres. O sea, si vienes de esa familia, no puedes ser un desgraciado. Dices mucho el peso que uno lleva, porque ahí puede haber 5 o 6 malandros y de todas maneras, si la familia mantiene su camino, su identidad, su integración, esas manzanas salieron mal, pero el árbol está buena fruta. O sea, es de buena familia todavía. O sea, no es que sean ciegos o que no ven la verdad. El profeta Ezequiel se encarga de buscar una alternativa para mantener la identidad y la integración del pueblo en el destierro. Si ya habían coqueteado, así como coqueteamos el domingo, hubo un partido en el Estadio Azteca. Salvo algunos de los demás, yo creo que si les pregunto no tienen idea de qué partido hubo. Van a pensar que hubo partido de fútbol, o que hubo partido de béisbol, o que hubo partido... Pues no, hubo un partido de fútbol americano. Y jugó el equipo de San Francisco contra el equipo de Arizona. ¿Cuántos aficionados creen que había en el Estadio Azteca? Pues yo creo que poquitos porque no tienen... Bueno, rompió todos los récords de asistencia ya a un partido de fútbol americano. Punto. O sea, saquen sus cuentas. ¿Cuántos había? Más que en ninguna otra ocasión, en ningún otro partido, en ningún otro país. En ese deporte, en esa liga. Y ni siquiera eran los equipos más populares de México. Entonces, a lo que voy con esto. Eso se llama influencia. O sea, que estamos adoptando un deporte pues, que no era muy propio de nosotros. Pero no es lo único que estamos adoptando. Con eso viene una estela, o sea, va acompañado. No es lo único que llega. O sea, no es lo único que llega. Viene el deporte, pero vienen todos los productos del deporte. Vienen todas las marcas del deporte. Viene ahora sí,
los valores y los principios que ese deporte promueve y las ideologías que ahorita en todos los deportes de Estados Unidos también están promoviendo. Entonces, si ya el pueblo de Israel tenía estos malos hábitos antes de querer copiar, o sea, una de las grandes tentaciones del pueblo de Israel después de querer ser como Dios sin Dios es no ser especiales, no ser únicos, no ser irrepetibles. Ser como los demás era su mayor tentación. Quieren reyes porque quieren ser como los demás pueblos. O sea, y quieren agarrar las costumbres de los otros pueblos para no ser diferentes. Pero esta es parte de la tragedia. Y ahí nos pudiéramos pelear. ¿Qué más hace el profeta Ezequiel? Pero primero busca una alternativa. La alternativa para mantener la identidad y la integración del pueblo de Israel. Segundo, el profeta Ezequiel tiene que buscar la manera de acercarse al pueblo en todos los aspectos. Uno de ellos para mantener la esperanza. La forma más fácil de derrotar a un contrincante es que crea que no nos puede vencer. O sea, si ya le hemos puesto 10 palizas, usualmente él mismo va a dudar de que pueda defenderse. Y entonces ya es nuestro. O sea, ya no va a meterle las manos, se va a someter. La palabra más fuerte que yo utilizo en el repertorio, y no es una grosería, se va a domesticar. O sea, el problema más grave que tenemos es domesticarnos. Y lo podemos extender a muchas cosas. Estos malos hábitos de estacionarse en tercera fila, cuarta fila, eso de poner en peligro a los mismos niños de la escuela a la hora de que están saliendo sin voltear. Ya no digo que están con el teléfono, porque sí están en tercera fila o en cuarta fila, estorbando y dejando nada más en una calle muy amplia un solo espacio para cruzar donde tienen que ir en sentido contrario. Nos hemos domesticado, aceptamos eso como que es algo que tiene que suceder. No es cierto. En un país civilizado no tendría por qué pasar. O sea, yo puedo estacionar mi carro, caminar hasta la puerta y me entregan al niño y ya voy por él. Pero hombres y mujeres me tocó ver hoy. Hombres y mujeres. Una desgracia. Riesgo, peligro, amenaza, pleitos, descuidos, estrés. Sí, estrés. Los niños que sí salen caminando, porque hay niños que no van por ellos a la escuela. Los niños que sí salen caminando son los que están más en peligro. En todos los sentidos. Pero bueno, tener la idea, la intención no basta. ¿Qué es lo primero que hace el profeta Ezequiel? En términos políticos, la cosa se pone candente. Así como que se pone candente, sí. Hay algunos, aún en el destierro, que están esperando que el rey Nabucodonosor sea el que los va a liberar. O sea, están esperando que sea aquel que se los llevó por necios y tercos. Así, es muy feo. Ahorita en el mundo tenemos un problema con un país que se llama Rusia y con otro país que se llama Ucrania. Hay como 4 o 5 países alrededor, no sé si les han tocado ver esta escena, que está un chaparrito y está un gigantón que es karateca, que está bien fuerte, que ha tumbado a 6 o 7 y hay 4 o 5, tú sí puedes, dale, tú vas a poder. Estaba un día en un gimnasio y había un luchador profesional, me tocó casarlo. Y pues desarrollamos algún tipo de cercanía. Y un día yo me estaba burlando de él. Y el otro se calentó y me dice, pues padre, el día que quiera le juego unas carreras. Y yo, ya estás.
y te voy a apostar lo que quieras, nada más algunas condiciones. Te voy a amarrar los 2 pies y un brazo atrás para que sea una competencia más o menos pareja. Yo creo que de todas maneras me vas a ganar. Entonces, así están algunos en torno a este país de Ucrania. Te vamos a dar resorteras y con eso ya la vas a armar. Unas jabalinas, unas resorteras y ya con eso. Bueno, el pueblo de Israel también. Y de hecho aquí lo vivimos mucho tiempo. En tiempos de la invasión de Napoleón III a México, cuando envió a Maximiliano y todo eso, aquí lo vivimos. Había un grupito que quería que a fuerzas una monarquía europea se quedara, y había otro grupito que estaba dispuesto, mejor pierdo el país y se lo doy a Estados Unidos. No voy a decir quién es, pero se llama Benito Juárez, que fue y ofreció el país completo. Eso a veces no sale en los libros de historia, pero dijo, con tal de que no gane el otro, soy capaz de quemar todo, ¿verdad? El dicho mexicano, yo por ver arder la casa del vecino quemo la vida. O sea que es la locura total. Pues así también en ese tiempo el profeta Ezequiel, lo primero que hace es, todos esos rebeldes que piensan que ahí van a poner su esperanza están equivocados. O sea, lo primero que hace es, no pongan su fe en cosas que no se pueden sostener. Si ahorita alguien me saliera de los que están aquí, padre, le voy a dar $1 millón para que se lo apueste a la selección. Ni 20 pesos. Mucho menos ya, si 20 pesos no es 10 pesos, yo no apuesto, aclarando. Aprendí mi lección por muchos años. Yo crecí con otros 2 o 3 hermanos y ellos le iban a los Toros de Chicago y yo siempre fui Contreras. Yo le iba a todos los equipos que iban en contra de ellos, siempre. Y apostaba en todos los juegos y en todos perdí. Entonces me hice el firme propósito en esa edad de no volver a apostar. Y gracias a Dios lo he mantenido. Entonces el punto al que voy es, el profeta no quiere que se hagan falsas ilusiones, porque las falsas ilusiones para lo único que sirven es para atarlo nomás a la domesticación. No hay peor cosa que ser rebelde derrotado. O sea, no hay peor cosa. La rebeldía, ahora sí, derrotada, y hay que aclarar. Padre, ¿usted está a favor de la rebeldía? No, no es que esté a favor de la rebeldía. Digo que es lo peor que puede pasarle. Si a alguien le matan sus sueños, sus ilusiones, su capacidad de ver hacia adelante, se acaba. Se acaba. O sea, ya no tiene ese juego, esa capacidad, esa motivación para seguir trabajando, para seguir avanzando lo que se puede. Si se puede 1 centímetro al día, 1 centímetro al día. Entonces, el profeta Ezequiel usa 3 cosas que son formidables. Primero, no falsas ilusiones. Eso no va a funcionar. Segundo, construye en su forma literaria una nueva manera de acercarse a la realidad. Uno puede describir la realidad desde la poesía, puede hacerlo desde la historia, puede hacerlo uno desde las matemáticas, desde lo que cada uno domine. El sacerdote convertido en profeta usa las imágenes, usa los signos, usa los símbolos y construye algo que pudiéramos llamar una forma apocalíptica. O sea, y apocalipsis no quiere decir terrible, quiere decir una forma nueva de dar a conocer. Significa revelación. Antes de que, o sea, al hablar de una forma apocalíptica, estamos hablando de imágenes que van a impactar y llamar la atención. Cuando a mí me contaban
cuentos mi abuelo y mi mamá. Eran muy buenos para contar cuentos. Usaban las imágenes y jugaban con la imaginación del público para, ahora sí, que su narrativa se quedara. Me acuerdo de muchos de cuentos de las 1001 noches editados para menores de edad. Me acuerdo, después leí las 1001 noches, todos los cuentos. Dije, qué bárbaros, qué adaptación, qué capacidad. El profeta juega con esta característica de sus oyentes, de sus destinatarios. Las imágenes que usa son imágenes espectaculares. Imágenes que van a quedarse, que van a grabarse. Y dentro de estas imágenes pone así los juegos de humo, de luces, de sonido. Se la rifa con algo totalmente diferente. Pone a un hijo de hombre. O sea, pone a un hijo de hombre. ¿Qué significa esto? No lo pone espectacular, no lo pone un hijo de hombre junto a un anciano de años. O sea, lo más básico. O sea, pone todo la tramoya, dicen en el teatro. Todos los escenarios para llegar a este hijo de hombre. Se convierte en el Mesías esperado. Se convierte, ahora sí, y de ahí tomamos, de hecho los cristianos, mucho de del cuadro literario que después se utilizará para describir a nuestro Señor. Entonces de ahí tomamos, él mismo se llama el Hijo de Hombre, aquel que responde a la esperanza desde aquel tiempo del pueblo de Israel, de que hay un camino distinto del destierro, de la desgracia y de la destrucción. Pues ese Hijo de Hombre lo vemos en la persona de Jesús. Él se identifica, es la manera que más le gusta para hablar de sí mismo, Hijo de Hombre. Es la forma. Entonces, la importancia del profeta es, ya dijimos, primero, mantener la integración y la identidad del pueblo de Israel en el destierro. Segundo, eliminar las ilusiones o las falsas ilusiones, con mayor razón, falsas ilusiones. Y tercero, la imagen del Hijo del Hombre, que es aquel que con su palabra y su espíritu le va a devolver al pueblo la vitalidad. Y usa imágenes groseras, ¿no? Está el campo lleno de huesos y con la fuerza del espíritu, a la orden del anciano de años, empiezan a recuperar su carne, sus músculos, su vida. Esta es una imagen muy hermosa, muy extrema. Para los que nos ha tocado ver huesos de animales en las calles o así, sobre todo en los desiertos y en lugares que vemos huesos de vacas y de cosas así, que nunca he entendido por qué no las quitan, ¿no? O si es porque van saliendo más. Yo creo que es porque van saliendo más, ¿no? Pero quien ha visto huesos de ese tipo, es impactante. Es impactantísimo. Pero bueno, él habla de esta capacidad vital que tendrá el Hijo de Hombre. El Hijo de Hombre. Y esto sirve para dos cosas. Entonces, el profeta, ¿qué hace? Está poniendo las bases para que el pueblo se dé cuenta que el proceso no va a ser de la noche a la mañana, que no se deje engañar. O sea, no dejarnos engañar. Hay veces que queremos que nos engañen. O sea, le buscamos y nos ofrecemos y nos ponemos letrero. El profeta no quiere que el pueblo se deje engañar. ¿Por qué? Porque un pueblo que se deja engañar o cae en el cinismo o cae en la desesperanza. Y los dos son sin sentido. Cuando nosotros,
los sistemas políticos que vamos llevando nos están arrastrando a esto. Porque teníamos la ilusión, yo soy joven relativamente, ¿no? Pero ya me tocó ver que en el 2000 ganó uno, en el 2006 ganó, 2008, 2012, ya no me acuerdo cuándo fueron las elecciones. Pero me tocó ver que ganaron diferentes. Me tocó ver desgracias con el que mataron en Lomas Taurinas, Colosio, me tocó ver, o sea, y luego felices con botas bravas, luego felices con... y total, cada uno fue generando su propio sinsabor y generando indiferencia, generando cada vez, todos son iguales. Cuando uno empieza con ese tipo de palabras, y siempre es lo mismo, todos son bien trans, estamos cayendo en el cinismo. O sea, ya compramos el cinismo que tiene, no tiene esperanza. O sea, el profeta está poniendo, le van a tener que echar ganas, y esto va a ser tranquilo y va a tomar tiempo hasta que, y aquí retoma una enseñanza del libro de las Lamentaciones. ¿Cuál es la enseñanza que retoma? Una vez que nosotros volvamos al Señor, Él nos va a llevar a tiempo. Una vez que volvamos al Señor, una vez que se realice, que cumplamos y que paguemos todo lo que debemos, Él los profetas de Él lo dicen, todos los sábados que me debes, porque era el día de descanso obligatorio, ¿no? Todos los sábados que no has cumplido, hasta que los pagues, vas a regresar. Y vamos con el último, que es muy divertido. Les voy a preguntar por un libro que no existe, de las Sagradas Escrituras. Existe un libro que se llama el libro de las consolaciones. Ese es el libro que no existe. Pero sí existe. Sorpresa. Sí existe. O sea, este libro de las consolaciones, estamos hablando de lo que viene a ser el segundo Isaías. O sea, a la hora que se organizan los libros, se pone todo junto. El Isaías original no le tocó el destierro. A este segundo Isaías sí le toca el destierro. Pero ahora sí, aquellos que se encargaban de copiar y transcribir los libros, pregunta de examen, ¿cómo se llamaba? Masoretas, los traductores, los que copiaban, y se llamaban masoretas. Entonces, lo integran y lo hacen en un solo libro. Este habla del cumplimiento de la desgracia que anunció el profeta Isaías. O sea, el profeta dice, si no se convierten, si no cambian, van a enfadar a Dios y van a recibir el castigo. Así se llama. Aunque ahorita nos cueste trabajo, escuchamos esa palabra. Padre, eso es antipedagógico, no importa. Padre, Dios no castiga. Tenemos razón en eso, pero nuestras acciones sí. Fui con un médico y me salió el médico muy, muy profundo. Dios perdona siempre. Las personas a veces, pero la salud nunca. O sea, él estaba haciendo su promoción a su oficio, ¿no? Si yo descuido constantemente mi salud, va a llegar un momento en que va a decir, o te sientas o te siento, o te calmas o te calmo. Entonces, y no tiene que ver si yo le estoy dando vueltas. Tenemos un dicho muy propio, tanto va el cántaro al agua hasta que se queda dentro. A la hora que decimos, como que no queremos aceptar el hecho de que existe un proceso a través del cual el Señor nos jala las orejas. Si un papá no le jala las orejas a sus hijos, y no me refiero físicamente, ¿no? En todos los sentidos, pues no está haciendo su trabajo, no está cumpliendo su misión. Si le pasan por encima a él, le van a pasar por encima a cualquier otro. Pero bueno,
Los versículos de Isaías del 40 al 55 es lo que nosotros llamamos el segundo Isaías y es el libro de las consolaciones de Israel. Libro de las consolaciones. ¿Qué significa consolar? Es dependiendo el momento, ¿no, Padre? Y lo que vayamos a decir o a hacer. Abrir una nueva esperanza. O sea, todo es parte de, pero ahí les va. Cosas divertidas. Está uno en el hospital, está uno en la cama y llega alguien y ¿cómo te sientes? Se le pierde a alguien algo y ¿dónde lo dejaste? Cosas como esas. No, lo primero que tenemos que hacer cuando pensamos en consolar significa respetar a la persona, respetar el derecho que tiene a sentirse frustrada, respetar el derecho a su dolor. Es lo primero, el respeto. O sea, si no tenemos el respeto, todo lo que digamos va a ser usado en nuestra contra. Entonces, consolar primero es respetar. Segundo, es acompañar. No siempre tenemos las palabras adecuadas. Y hay que hacerlo, y hay que decirlo, y hay que expresarlo. Cuando nos acercamos a una persona que está en el dolor o en el sufrimiento, que está en la desgracia, evitemos ahora sí esas ínfulas. ¿Saben lo que son las ínfulas? La mitra del obispo trae unas cosas que cuelgan por detrás, 2 tiritas. Esas son ínfulas. Cuando hablamos en sentido figurado de las ínfulas de alguna persona, hablamos de que se cree demasiado, se cree mucho, se siente mejor que los demás. Entonces, esa es la forma cotidiana en la que se usa, ¿no? Pero el punto aquí es, a veces nos acercamos a las otras personas y nuestra forma de referirnos es como que si ellos no están consolados o si no están en paz es porque ellos tienen la culpa. Es que no tienes fe, es que no crees en Dios, es que te hace falta fe, es que ábrete al amor de Dios. En ese momento es como picarle a un toro bravo cuando ya le pusieron 3 astillas o 4 y están a punto de meterle la espada y querer que el toro no reaccione. O sea, meterse en camisa de 11 varas. Entonces, este Isaías, que no sabemos cómo se llama, por eso vamos a decir Isaías, Deutero Isaías o segundo Isaías. Este profeta es muy rudo. Y lo primero que dice es, Dios no es lo que tú piensas. Si tú crees que puedes pensar a Dios, no es Dios, es un ídolo. O sea, no te arrojes el derecho de creerte capaz de comprender a Dios. O de dominarlo, que es peor. O sea, porque eso no es. Entonces, lo primero que hace el profeta es, Dios no es eso que piensas. Dios no es eso que piensas. Tu pensamiento tiene que ser humilde y ahora sí, uno de los más grandes teólogos que ha existido, de los más grandes filósofos, se llama Santo Tomás de Aquino. Qué bueno que él lo dijo, porque yo puedo repetirlo ahorita sin meterme en problemas. De Dios es mucho más lo que no conocemos que lo que sí conocemos. Y él habla de que hay que acercarnos al Dios apofático. Es una palabra muy rara esa, que significa acercarnos a ese Dios que es misterio, que tú no alcanzas, que yo no alcanzo a encerrar. Hay la tentación si yo le rezo a San Juditas me va a hacer el milagro. Errores. San Judas no hace milagros. Ningún santo hace milagros. El que hace milagros es el Señor, es Dios.
Y vean la historia de cualquier santo cuando por su intercesión se realiza algún milagro, es en el nombre del Señor Jesús, yo te lo mando. En el nombre del Señor Jesús, queda libre. En el nombre del Señor Jesús, o sea, por muy vanidoso y ostentoso que sea el santo o el sacerdote o el religioso, la religiosa o el laico, no nos vamos a atrever a pensar que somos nosotros. Si estamos pidiéndole a Dios para que, o sea, sabemos cómo hacerlo. Es el Dios del universo entero, no es tu Dios, no es mi Dios. O sea, no es el Dios que tú piensas, es el Dios del universo, es el Dios de todos, es el Dios del que no me cae bien y del que me cae peor. Es el Dios que busca, es misericordioso y que busca la justicia y que la exige también. Entonces, estas son algunas de las características. En este tiempo, el profeta se hace una pregunta, ahora sí, ¿de dónde me vendrá el auxilio? ¿De dónde me viene el auxilio? O sea, ¿cómo va a llegar ese momento en que podamos, él repite constantemente, consolad, consolad a mi pueblo, consolad, consolad a mi pueblo? Entonces, esta parte es fundamental. Entonces, el Deutero Isaías habla de esta necesidad de consolar al pueblo a través de la verdad, a través de la justicia y a través de un conocimiento correcto de Dios. O sea, no lo vamos a consolar. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, lo estoy diciendo con propósito. Si nosotros queremos consentir a alguien que llegue a visitarnos, ¿cómo lo recibimos? Con un manjar de cosas. Empezamos con manjares. Si me peleé con alguien y quiero reconciliarme con ese alguien y yo sé que algo le gusta en especial, ¿qué hago? De compuesto. O sea, buscamos apapachar a través de la alimentación y de las cosas. Hay que apapachar, dice el profeta, con la verdad, con la justicia y con un conocimiento correcto de Dios. Y obvio, si yo ya pude dar 3, 4 pasitos, no se trata de que diga, es que tú tienes un Dios que es un ídolo, no es Dios. No, tranquilo, poco a poquito. O sea, poco a poquito, con caridad, con fraternidad. No vamos a ir, si alguien está construyendo castillos de arena en la playa y yo de mala gente llego y se los piso, ¿qué me va a pasar? Eventualmente va a haber uno que diga, aunque esté viejito y aunque sea el señor cura, a mí no me importa, es un patán. O sea, va a llegar el momento que diga, qué pena que sea el señor cura, pero es un patán de todas maneras. Entonces, eventualmente alguien me va a poner en mi lugar. Entonces, si yo veo a algún hermano que está construyendo castillos de arena en torno a su fe, no me toca llegar y atropellar al hermano, echarle el caballo encima. O sea, me toca estar atento para apoyarlo, para ayudarle, para darle a conocer esto que yo estoy aprendiendo y que he aprendido a lo largo de mi vida. No querer darle una cápsula. Aquí está la cápsula, abre la boca, que la abras. Es una torta de esas de las que venden ahí en el puestecito de las gigantes. Un monstruo así, ábrela de una sola mordida, órale. Porque eso no va a funcionar. O sea, eso no va a funcionar. Ser buenos samaritanos y empezar por la caridad, empezar por aquello de la verdad en el amor, la verdad en la misericordia, la verdad en la justicia, la verdad de Dios y del conocimiento de Dios. Muy bien, ¿alguna pregunta o queja? Yo ya acabé.